Bienvenido a una lección sobre el método de apartamento de Hamilton. Alexander Hamilton propone el método que ahora lleva su nombre. Su método fue aprobado por el Congreso en 1791, pero fue votado por el presidente Washington. Fue adoptado tarde en 1852, y utilizado hasta 1911. Desde que le interesó la pregunta de representación congresional, utilizaremos el lenguaje de los estados y los representantes. El método de Hamilton proporciona un procedimiento para determinar cuántos representantes de cada estado deben recibir. Así que el primer paso en el método de Hamilton es determinar cuántas personas cada representante deberían representar. Hacemos esto dividiendo la población total de todos los estados por el número total de representantes. Esta respuesta se llama el divisor estándar o divisor. Paso 2. Dividimos la población de cada estado por el divisor para determinar cuántos representantes deberían tener. Registraríamos esta respuesta en varios lugares decimales, y esta respuesta se llama la cuota. Desde que solo podemos asignar todos los representantes, Hamilton resuelve todo el problema del número como sigue. Paso 3. Cortamos las partes decimales de todas las cuotas, y estas se llaman cuotas inferiores. Luego agregamos las cuotas inferiores. Esta suma siempre será menor o igual al número total de representantes. Paso 4. Asumiendo que el total del paso 3 era menos que el número total de representantes, asigne a los representantes restantes uno cada uno a los estados cuya la decimal parte de la cuota era más grande hasta que se llegue el total deseado. Queremos asegurarnos de que cada estado termine con al menos un representante. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. De nuevo, el primer paso, queremos encontrar al divisor o al divisor estándar. Así tomamos la suma de la población de todos los estados, que es de 189,000, y dividimos por el total de asientos en el Congreso, que es de 30. Aviso como esto nos da un divisor de 6.300. Y ahora, para encontrar las cuotas tomamos cada población estatal y dividimos por 6.300. Así que para el estado A el cuota sería 27.500 dividido por 6.300. Si rodamos a 4 lugares decimales, la cuota para el estado A sería aproximadamente 4.3651. Para el estado B, tenemos 38.300 divididos por 6.300. Así que la cuota para el estado B sería aproximadamente 6.0794, y tanto. Para ahorrar un tiempo no mostraremos toda esta división. Aquí hay nuestras cuotas para 4 lugares decimales, y ahora para la aplicación inicial o la asignación inicial de los asientos en el Congreso, quitamos las partes decimales de la cuota. Lo que significa estado A recibiría 4, el estado B recibiría 6, el estado C recibiría 7. Y el estado B recibiría 12. Notificamos como la suma aquí es 29. Y tenemos un total de 30 asientos. Ahora asignamos el asiento restante al estado cuya cuota tiene la parte decimal más grande. Aviso: el estado A tiene la parte decimal más grande en 3.651, y por tanto el estado A recibe un asiento más. Lo que significa para la aplicación final estado A recibe 5 asientos. El estado B recibe 6, el estado C recibe 7 y el estado D recibe 12. Aviso: aquí el total es 30. Hemos usado todos los asientos en el Congreso. Y aquí está el resultado en una bonita mesa. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí un maestro desea distribuir 10 piezas idénticas de caramelo entre 4 estudiantes, basado en cuántas páginas de un libro leen el último mes, utilizando el método de Hamilton. La tabla abajo lista el número total de páginas leídas por cada estudiante. Entonces, en esta pregunta particular, se nos pide que encontremos al divisor, la cuota de Antonio y el apartamento inicial para Antonio. Pero realmente iremos adelante y pasar por este proceso entero para este problema. El primer paso es encontrar al divisor, así que configuraremos esto como una tabla como vemos aquí. Aviso: como ya encontramos la suma del número total de páginas, que es 1120, y hay 10 piezas de caramelo para aportar. Así que nuestro divisor está dividido por 1.120, o 112. Para encontrar la cuota tomaremos el número de páginas cada estudiante leído, y dividir por 112.
Así la cita para Alan sería dividida por 580 por 112, que sería aproximadamente 5.1786. Para Antonio el cuota sería 230 dividido por 112, dando un cuota de aproximadamente 2.0536, y tanto. Tan otra vez, aquí están nuestras cuotas. Encontramos desde la diapositiva anterior el divisor es 112, y la cuota para Antonio que sabemos ahora es 2.0536. Y ahora para el apartamento inicial quitamos los decimales de la cuota. Así que Alan recibiría 5 piezas, Antonio recibiría 2, Alex recibiría 1, y Lucas también recibiría 1. Así que la aplicación inicial para Antonio, que es lo que nuestra pregunta pidió, es 2. Pero aviso de cómo hay 10 piezas de caramelo, y esto solo se agrega a 9. Así que volviendo a las cuotas originales, ya que Alex tiene la mayor parte decisiva en su cuota, recibiría la pieza extra de caramelo. Y por lo tanto la aplicación final sería 5, 2, 2, y 1. Aviso como el total es de 10 piezas, por lo que hemos utilizado todo el caramelo. Y de nuevo, aquí está el resultado en una bonita mesa. El método de Hamilton satisface lo que se llama la regla de la cuota. La regla de cuotas dice que el número final de representantes un estado recibe debe estar dentro de una de las cuotas de este estado. Desde que estamos tratando con números enteros para nuestras respuestas finales, eso significa que cada estado debe ir al siguiente número entero sobre su cuota o vaya al siguiente número entero debajo de su cuota. Y luego finalmente, ¿hay alguna controversia al usar el método de Hamilton? Después de ver el método de Hamilton, muchas personas encuentran que tiene sentido, y no es tan difícil de usar. ¿Por qué alguien quiere usar otro método? Bien, el problema es que el método de Hamilton está sujeto a varios a lo que llamamos paradojas. 3 de ellos ocurrieron en ocasiones separadas cuando se utilizó el método de Hamilton para aportar la Casa de Representantes de los Estados Unidos. Y las 3 paradojas son el número 1, la paradoja de Alabama, 2, la nueva paradoja de los estados, y 3, la paradoja de la población. Hablaremos de cada uno de estos en futuras lecciones. Espero que hayas encontrado esto útil.